Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el segundo asalto. Hoy continuaremos nuestro viaje por la historia universal del boxeo. Este nos llevará desde las reglas de Queensberry, donde lo habíamos dejado, hasta nuestros días. En el vídeo anterior vimos el final de la era de los combates a puño descubierto y el principio de la era del boxeo con guantes. Las reglas de Queensberry dan el pistoletazo de salida al boxeo moderno. Se establece el uso de guantes, la duración de los asaltos a 3 minutos, con 1 minuto de descanso entre ellos, la cuenta de 10 al boxeador derribado y la prohibición de agarrar y empujar al contrincante. La figura que mejor ilustra la etapa de transición entre el boxeo a puño descubierto y el boxeo con guantes es la del campeón de los pesos pesados John L. Sullivan, que desarrolló su carrera a finales del siglo XIX. John Lawrence Sullivan nació en Roxbury, Massachusetts, en 1858 y murió en 1918 a la edad de 59 años. Es considerado el primer héroe deportivo de los Estados Unidos de América, el último campeón de los pesos pesados a puño descubierto y el primero de boxeo con guantes. Mantuvo este título desde 1882 hasta 1892, año en el que es derrotado por el gran Jim Corbett. Pelea que supuso el fin de la era del boxeo según las antiguas reglas del London Prize y el comienzo del noble arte bajo las reglas de Queensberry. Aquel día de 1892, sobre el cuadrilátero del Club Atlético El Pelícano de Nueva Orleans, se enfrentaron dos maneras radicalmente diferentes de entender el boxeo. Por un lado, la dureza de pegada y la resistencia del brutal Sullivan, y por otro, el método científico, técnico y estratégico de Corbett. Venció este último por KO en el 20º asalto, dejando clara la superioridad de su método científico con respecto a la fuerza y brutalidad que, hasta entonces, habían caracterizado al boxeo del London Prize. Llegamos así a los primeros años del convulso siglo XX, siglo marcado por la Revolución Rusa y por las dos guerras mundiales. En cuanto al noble arte, este fue incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos modernos en 1904, en los Juegos de San Luis, Estados Unidos. Se incluyeron 7 categorías: peso pesado, semipesado, welter, ligero, pluma, gallo y peso mosca. Aunque el boxeo se empieza a expandir por países no angloparlantes a finales del siglo XIX, no es hasta comienzos del XX cuando se consolida como deporte muy popular, sobre todo en los países de Hispanoamérica. Es en países como Argentina, México, Cuba o Puerto Rico donde alcanza mayor notoriedad. Boxeadores como Monzón, Julio César Chávez, Lara o Cotto, entre muchos otros, son ejemplos claros del nivel pugilístico de estos países. Pero volvamos a nuestra historia. En junio de 1923, el francés Eugene Kriki y el filipino Pancho Villa se convierten en los primeros campeones del mundo no anglosajones. Kriki lo hizo en el peso pluma y Villa en el peso mosca. En el mismo año vemos al argentino Luis Ángel Firpo pelear por el título de los pesos pesados contra el legendario Jack Dempsey, al que consiguió arrojar del ring de un golpe, aunque no pudo hacerse con la victoria final. Dempsey es el primero de la larga lista de pesos pesados estadounidenses que forman parte del Salón de la Fama y que hicieron de este deporte lo que es a día de hoy. Joe Louis, Rocky Marciano, Archie Moore, Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman o Mike Tyson otorgaron una dimensión al boxeo nunca vista hasta entonces en un deporte de contacto. Bolsas millonarias, combates épicos o incluso la lucha por los derechos civiles como en el caso de Ali son el legado de estos grandes boxeadores. Por otra parte, Estados Unidos también ha dado grandes boxeadores en otras categorías, como Roy Jones Jr. en el semipesado, Sugar Ray Robinson en el peso medio, que es para muchos el mejor boxeador libra por libra de la historia, o su durísimo rival Jack LaMotta. Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Tommy Hearst, Pernell Whitaker o Floyd Mayweather son claros ejemplos del nivel pugilístico de Estados Unidos, también en los pesos más livianos. Saliendo de Estados Unidos, nos encontramos con púgiles de la talla de Manny Pacquiao, Mano de Piedra Durán, Alexis Argüello, Canelo Álvarez, los hermanos Klitschko o más recientemente el genial boxeador ucraniano Lomachenko. Llegamos así hasta la actualidad, o la era del pago por visión. Millones de espectadores por todo el mundo, bolsas millonarias y grandes campañas publicitarias son muy comunes en el boxeo de hoy.
Por otro lado, somos conscientes de la influencia decisiva que tienen las redes sociales en muchos ámbitos de nuestras vidas. Eso incluye también al boxeo, el cual se ha visto transformado por estas quizás para siempre. En Estados Unidos tenemos el ejemplo del influencer Jake Paul, que se enfrenta a boxeadores profesionales en veladas multimillonarias y de pago por visión. Aquí en España está Ibai, que organiza las veladas del año, en las cuales se enfrentan influencers de todos los ámbitos. No podemos negar que este tipo de iniciativas han suscitado muchas polémicas, sobre todo entre los más puristas de nuestro deporte. Pero tampoco podemos negar que las redes sociales se han revelado como el mejor medio para difundir la práctica del boxeo entre los más jóvenes. Para terminar, este vídeo no estaría completo sin mencionar, aunque sea de forma breve, la aparición de los 4 grandes organismos sancionadores de campeonatos del mundo en el boxeo. Estos son la Asociación Mundial del Boxeo o AMB, fundada en Estados Unidos en 1921, siendo la más antigua de todas. En 1963 se funda en México el Consejo Mundial de Boxeo, o CMB, la cual quizás sea la organización más importante de la actualidad. En los años 80 del siglo pasado nacen los 2 últimos organismos, la Federación Internacional de Boxeo, o IBF, en 1983 en Springfield, Estados Unidos, y la Organización Mundial de Boxeo, fundada en Puerto Rico en 1988. Y aquí termina el segundo asalto. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia, porque la vida es el rival más duro.